Bienvenidos amigos a su octavo capítulo de su programa Somos Contexto. Hoy con un gran invitado, nuestro consultor Eric Lowe. Eric, muchísimas gracias por recibirnos, nos está recibiendo en su casa. No quisiera detenerme más en presentaciones, simplemente pasar a que tú nos platiques qué es un consultor político electoral y nos platiques un poquito del tema que vamos a tomar el día de hoy, que es la coyuntura electoral y política aquí en México. Antes de Eric, yo quiero presumirles, amigo, ¿quién es Eric? Aquí tengo su currículum, muy apantallante, por cierto, como debe ser. Él es politólogo por la Universidad de los Andes, Venezuela, máster en gestión pública, fue coordinador técnico de programas sociales federales del ministro de la Familia en Venezuela, profesor de políticas públicas en la Facultad de Venezuela y de la Universidad de Guadalajara también. Y bueno, en realidad pues tiene una carrera que yo creo que no terminaríamos, este currículum está larguísimo, pero se da una idea más o menos del nivel y del profesionalismo que maneja, sobre todo toda la experiencia que tiene ya asesorando a grandes políticos, de los cuales ya nos hablará él más adelante. Pero bueno, pues ese es más o menos el resumen de quién es él, hablando profesionalmente, y pues esperamos que les resulte de su agrado y sobre todo que les resulte útil, porque realmente estas a veces son oportunidades que se dan pocas en la vida, de tener a un consultor de ese nivel y que esté aquí con nosotros compartiendo algunas de nuestras dudas y cosas que les aseguro que van a aprender muchísimo con él. Eric, bienvenido. Muchísimas gracias a todos ustedes, bienvenidos a este nuevo programa. Este es el segundo o tercero, ¿no? Tengo entendido. Vamos en el octavo. El octavo. Pero te queríamos invitar antes, pero bueno, corriendo los tiempos. Se dieron los tiempos, pero bueno, bueno, aquí estamos y bueno, agradecerte a todo el equipo por estar acá, aquí en mi casa. Y bueno, vamos a platicar un poco de lo que tú ya señalaste, que es el tema político, el tema electoral. ¿Qué hace un consultor? Pues básicamente el consultor es la persona que ayuda precisamente al candidato, o en este caso a la candidata, dependiendo de quien tengamos, a tener una campaña exitosa, ¿no? Y ahí hay muchísimos componentes que interactúan. Está el componente gerencial, que es toda la parte de procuración de fondos, la parte de todo lo que viene siendo la estrategia de tierra, las estrategias de aire, prácticamente el conjunto general de todos los fenómenos que se generan en torno a una campaña, incluso la grilla interna entre los partidos. Es muy multidimensional el trabajo que hace un consultor, y básicamente cuando se contrata un consultor es precisamente para tener una campaña ganadora, tomando en consideración aquellos aspectos que pueden interpretar lo que viene siendo la percepción del ciudadano o del votante, y poder medir con sus propios secretos qué es lo que se tiene que hacer precisamente para alentar a ese votante a que vote, en este caso por la candidata o el candidato que ha contratado al consultor o a la consultora, básicamente, ¿no? Y va mucho más allá del tema de una simple campaña y ganar una elección, porque te he visto dar asesorías a gobiernos, a empresas, a estudiantes, a universidades, ¿no? Va mucho más allá. Sí, bueno, eso depende también del tipo de consultor. En mi caso, yo soy un consultor, digamos, de una gama amplia de cosas, por un tema de historia, de formación, donde básicamente desde temprana edad, ya en la universidad, me dedicaba a temas de política y temas de gobierno. Entonces, básicamente es mi core business, ¿no? Gobierno y la parte política, campañas. Y cuando mencionan la parte de capacitación, también es importante, puesto que yo tengo 28 años en el mundo universitario, en el mundo de la capacitación. Me ha tocado capacitar ya, yo creo que alrededor de 20 universidades en 5 o 6 países del mundo. Entonces, en ese sentido, en este caso, soy un consultor con unas características muy peculiares. Pero la inmensa mayoría de los consultores están concentrados en un solo punto, ¿sí? Es la parte de campañas, o hay otros que hacen publicidad, por otro lado, publicidad de tipo privado, pero en mi caso, fundamentalmente, es un abanico. A mí me surge una duda ahora que mencionan el tema de que has asesorado gobiernos y candidatos y demás. Por ejemplo, si alguna persona, digamos, se acerca contigo, oye, quiero contratar tus servicios, quiero que me asesores, yo quiero pensar que como en algunas otras profesiones tú también te das el lujo como de
también filtrar y decir, ok, a algunos sí los asesoro y a algunos otros no. ¿Cuáles serían como los parámetros, como el filtro que tú digas, sabes que a esta persona de plano no le voy a ofrecer mi servicio, a lo mejor porque no es redituable, por principios, por ideología o por algo así? Sí, fíjate que el tema ideológico, yo, digamos, en lo personal, yo soy liberal y como todos los que somos liberales, no estamos etiquetados hacia una sola visión ideológica. Yo me ha tocado estar con gente de izquierda, de la izquierda quizás un poco más girada hacia no quiero utilizar el término extrema izquierda porque en México no existe extrema izquierda, pero lo más izquierda que sería el Partido del Trabajo, por ejemplo, Morena, que se mueve un poquito más hacia el centro, me ha tocado el PRI, que es centro-derecha, me ha tocado el PAN, que es derecha conservadora, incluso candidatos ciudadanos. Entonces me muevo en todas, ahora sí con todas las ideologías, porque si hubiera en México, y eso lo he dicho en varios foros, si en México existiera un partido liberal, ahí yo estaría etiquetado para el partido liberal y no le trabajaría a más nadie. Pero en México no hay una tradición liberal propiamente dicha, entonces por tanto me abro al espectro en general. Tengo amigos consultores que sí hacen eso, si están etiquetados, le trabajan al PAN o solo le trabajan a Morena. En mi caso le trabajo a todos los partidos, ¿no? Yo creo que el ejercicio democrático es un ejercicio que no te debe, digamos, frenar en la posibilidad de aportar profesionalismo a cualquier ideología que esté dentro del espectro del escenario político, en este caso el de México, ¿no? Porque sea de izquierda, derecha, como sea, todos necesitan buenas prácticas de gobierno, ¿no? Y tú es lo que les ofertas. Claro, exactamente, ¿no? Sí, me queda la duda y me gustaría que nos platicaras para que la gente entienda mejor cuál sería la diferencia entre un liberal, desde tu perspectiva, y un libertario que han estado surgiendo muchos actualmente. Sí, ya me metes en temas académicos, pero yo con mucho gusto lo abordo. Mira, básicamente el término libertario, que viene libertarian, es, en inglés, es la izquierda en Estados Unidos prácticamente cooptó el término liberal. En Estados Unidos, si tú dices liberal, es una persona de izquierda. Pero el origen del término para el resto del mundo liberal es aquellas personas que hacen todo el esfuerzo posible en su vida para tratar de que la libertad siempre perdure y la libertad esté en cualquier escenario del proyecto de vida de la gente. ¿Cómo eso lo podemos resumir? En el concepto que yo tengo de liberalismo, es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, ¿sí? O sea, si tú eres, por ejemplo, una persona que le gusta la Chivas de Guadalajara, yo tengo que respetar eso, a pesar de que de repente yo le voy a la América, ¿sí me explico? Entonces yo tengo la libertad de irle a cualquier equipo de fútbol, pero también mi libertad no puede romper la libertad y tu derecho de irle a un equipo que está en las antípodas del americanismo, que en este caso la Chivas de Guadalajara, ¿no? Y el otro elemento que no he respondido a tu pregunta es cuáles son los criterios que utilizo para determinar con quién sí y con quién no. Son muchos elementos: el conocimiento, la experiencia que tenga en política, evidentemente que pueda cubrir los gastos que corresponden a la contratación de servicios profesionales, en este caso un consultor político y un equipo, porque yo no trabajo solo, yo tengo un equipo que prácticamente responde a lo que yo necesite y está diseminado por toda la República Mexicana. Entonces, de repente, si me piden temas que van de la mano de estrategia digital, la persona está en Monterrey. Si me piden algo que tiene que ver con estrategias de procuración de fondos, la persona está en Ciudad de México. Si me requieren temas de tierra, está en Guadalajara. Entonces, tengo un equipo que, digamos, está en toda la República, y eso me permite a mí tener también una cobertura alrededor de la República sin mayor inconveniente, habida cuenta de que tengo gente en todas partes, ¿no? Entonces, básicamente, esos son los criterios, sumado al hecho de que haya un compromiso real, genuino, con un proyecto que valga la pena y que tenga apertura precisamente de ser asesorada. Hay políticos que no les gusta que sean asesorados, que tú le dices A, B, ellos quieren X, Y, Z, y ese es un problema mayúsculo, que yo lo que normalmente hago es, digamos, dialogar con la persona, en este caso el contratante, y
y decirle en qué términos puedo yo aportar, y si no está de acuerdo simplemente dejo ese proyecto y me voy a otro sin problema. Sí, fíjate que importante lo que mencionas de la gente que no se deja asesorar. A Ramsés y a mí nos ha tocado. Yo no me dejo asesorar. No. Nos ha tocado conocer ciertos candidatos que de repente si les decimos, oye, tienes un manejo de redes, como que no. ¿Qué te parece si contratas a alguien? No, y ellos se aferran a querer manejar sus redes como Dios les da a entender. Es muy normal que en la política de repente te digan de que no quieren un plan estratégico digital para el candidato porque tiene una prima que le está haciendo ya el favor, ¿no? Una prima que le gustan las redes sociales, se la pasa en el TikTok y todo lo demás, y bueno, consideran que eso es necesario y es útil que esté ese personaje allí cuando no es una persona altamente capacitada para ese. Un familiar, un amigo que le sabe, ¿verdad? Es correcto, un amigo que le sabe, un primo, casi siempre son familiares, y bueno, ya luego cuando entran en la competencia propiamente dicha, que se suben al ring, es cuando ya es tarde, quieren hacer los cambios y no hay mucho que hacer. Como que pasa mucho por un tema de confianza, ¿no? De a quién le voy a dejar mis redes, y creo que también tiene que ver, sobre todo los que autogestionan todas sus redes, que quieren sentirse como auténticos, ¿no? Que no sea un discurso así como fabricado ni nada, sino que ellos darse a conocer como son. Pero creo que la asesoría política en este sentido no va en que tú les vas a decir qué decir, sino en cómo decirlo, ¿no? Al final de cuentas ellos se muestran como son, pero de una forma correcta, de la forma de la comunicación. Sí, y la comunicación en este caso en redes sociales necesita un trabajo previo, tiene que ver con investigación del mercado político para poder determinar qué es lo que la persona necesita decir, a qué segmento, y sobre todo si trabajas con microsegmentación aún más, requieres mucha investigación previa. Y un community manager, pues de eso sabe muy poco, ¿no? Te puede atender perfectamente 24/7, mensajes que se mandan, algunas cositas por ahí puntuales. Eso es, digamos, un trabajo, una labor interesante, pero es muy limitada dentro de todo el espectro de lo digital, la comunicación digital de un candidato. ¿Cómo manejas, por ejemplo, un Jalisco contra un Monterrey, que son completamente diferentes las ideologías, las necesidades, adicionalmente a que llegas efectivamente a recabar datos, pero cuáles son las dificultades de, por ejemplo, un ejemplo que nos pongas, un Jalisco, un Monterrey o un Oaxaca, que son completamente diferentes? Sí, hay un aspecto de tipo cultural que hay que diagnosticar, para eso están los estudios, que hay cualitativos y cuantitativos. A mí me gusta mucho hacer encuestas, estudiar las encuestas, y eso te permite tener como una especie de radiografía de lo que viene siendo el votante del municipio, del estado, de la entidad en este caso, que sería Jalisco, Oaxaca o Monterrey, y sí son muy disímiles entre ellos, ¿no? La visión que se tiene, por ejemplo, de Jalisco es un poco más conservadora. ¿Sí? Monterrey no difiere mucho hasta cierto punto de eso, pero por ejemplo, un candidato en Monterrey yo apuntaría más el enfoque del emprendedurismo, ¿no? Que es algo que es un sello indiscutible de los regios, y en el caso de Jalisco, las grandes tradiciones jaliscienses, ¿no? Que de hecho es un eslogan que incluso yo en conferencias internacionales utilizo. Este eslogan dice: Jalisco es México. Y me gusta mucho porque resume lo que es Jalisco. Jalisco es tequila y es el sello internacional por excelencia de México. Los charros son del mariachi, es decir, un conjunto de actividades que llevan algunas décadas o siglos, que son propias originarias de acá y que reflejan en buena medida a México en su totalidad en el exterior. Entonces ese tipo de cuestión me gusta apuntalarlo para el caso de Jalisco. En Oaxaca es otra cosa totalmente distinta, incluso podrías decir que no es México, porque a diferencia del resto de las entidades, Oaxaca tiene un componente, digamos, indígena muy potente, y que eso no lo puedes dejar por fuera a la hora de llevar sobre todo la publicidad política debe ser muy distinta a la que puedes utilizar en grandes urbes como puede ser Ciudad de México, Monterrey, la misma Puebla o Guadalajara. Entonces, en ese sentido, los estudios de mercado son los que me van a llevar
digamos, el camino por donde se va a construir todo el mensaje. Construyes tú un traje a la medida, como el Es un traje a la medida. Si no hay encuesta, se le llama consultor data driven, ¿no? Del consultor que se maneja con datos. Yo soy de ese estilo. Amigos, regresamos. Nos quedamos en el tema que Ramsés estaba planteando del traje a la medida. Sí, pues que se incurren muchos errores, tanto políticos como creer que lo que le resultó a aquel te va a resultar a ti, lo que se puede aplicar en Monterrey se puede aplicar en Guanajuato, etc. Y no es así. Creo que gran parte de lo que te hace exitoso a ti y que le transmitas ese éxito a tus clientes es que haces un análisis pormenorizado y particular, ¿no? Sí, es correcto, sí. Trabajo básicamente por medio de datos, que es lo que a mí me gusta analizar, y utilizo tanto encuestas como el tema de entrevistas a profundidad y lo que viene siendo estudios pormenorizados de tipo cualitativo, ¿no? En lo cual yo por capas puedo analizar al candidato o la candidata, el entorno, su entorno, digamos, político, su entramado político y evidentemente la sociedad, en este caso los electores, ¿no? Que van a estar, en este caso en el 2024, acudiendo a las urnas para precisamente votar por el candidato o la candidata. Entonces, digamos, son varias superficies que hay que atender y eso es lo que permite generar estrategias de alta precisión, ¿no? En lo particular, si yo no tengo previo a entrar como estratega todo el estudio de mercado en lo general bien establecido, bien desarrollado, no entro en esa campaña. Porque es muy difícil trabajar sin eso. Es que al final de cuentas, uno cuando va a buscar una asesoría, en cualquier rama, siempre se necesita un diagnóstico, ¿no? O sea, si uno va con un doctor, necesita un diagnóstico para saber qué es lo que no funciona. No va uno ya a la farmacia, oye, a mi vecina le dio algo parecido y dame lo mismo de medicina. Paracetamol. No, le pides un examen de sangre. Claro, para saber qué es lo que hay y entonces ya adaptar las opciones. Es correcto, y buscar la pastilla correcta o la cápsula que le corresponde a la infección que tenga, si es que la tiene. Claro, y fíjate que ahí me surge también una duda bien interesante. ¿Te ha llegado a pasar que alguien te contrata, haces este diagnóstico de encuestas y todo con los metadatos, y luego tú le dices al cliente, ¿sabes qué? Realmente no eres viable porque por más que hagamos no vas a alcanzar a ganar? ¿Te ha pasado? Sí, claro, por supuesto. Pero hasta eso es una bendición, que te digan... Claro, Claro, la verdad. Sí, lo que pasa es que depende mucho de la personalidad del cliente. Hay personas que de repente le muestran, incluso se sacan 2 encuestas y está 25 puntos abajo, es difícil remontar eso, y de paso tiene unos porcentajes negativos altísimos. Hay pocas probabilidades, y hablo en términos de probabilidad, y no le digo vas a perder, le digo hay pocas probabilidades de tener una campaña ganadora. Dice, no, yo no creo en encuestas, no sé que tú necesitas las encuestas, pero yo no creo en encuestas. Yo salgo a la calle, la gente me saluda, la gente me quiere. Entonces, ellos, digamos, entran en una dinámica más subjetiva con la cual yo no entro y al final ellos toman la decisión. Pero es que, bueno, creo que hay muchos factores, ¿no? Como todas las ciencias sociales, pues es muy complicado. Cada caso, pues es un mundo, es un universo, ¿no? Entonces me imagino que también hay a veces gente que dice, bueno, yo ya sé que no voy a ganar, pero quiero competir. Quiero estar entre los 3 primeros lugares, entonces hace todo un esfuerzo. Y lo deseable, lo que siempre le digo a mis clientes, que mientras más temprano empecemos el trabajo, es mucho mejor. Claro, más trabajo. Que cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Faltan 3 meses para la elección, échame la mano. Es difícil poder crecer de forma acelerada en tan poco tiempo. Hay estrategias para eso, ¿no? De aceleración continua, pero lo deseable, lo ideal es un año de anticipación. Del país, específicamente Ciudad de México, ¿qué tan certero es en los datos? Es decir, a la tendencia.
fulanito va superior o arriba tantos puntos. ¿Eso nos dice algo realmente, ya bajando el dato al electorado, a la gente para el próximo voto frío? Sí, mira, hay dos cosas previas a la respuesta que necesitas a lo que me mencionas. Una, recientemente escribí un artículo que se llama ¿Por qué fallan las encuestas?, donde explico técnicamente qué es lo que ocurre, porque hay encuestas que cuando llega ya tienes el resultado, la encuesta está 15% fuera de margen, se da muchísimo en el país. Y recientemente di un curso de campañas políticas en la Universidad Iberoamericana y también estaba explicando el asunto y puse dos cuadros sobre todo en relación a estas recientes elecciones que se tuvieron en el Estado de México y en Coahuila, y coloqué el listado de todas las encuestadoras que participaron en ambos procesos. Eso es lo que me permite a mí determinar cuáles son en el año 2023 las mejores encuestadoras. Y la que se ha mantenido más constante hasta ahora es Reforma, la encuesta Reforma, que paradójicamente no es una encuestadora como tal, no es una casa encuestadora, es un medio de comunicación que en este caso contrató a una colega, una amiga, Lorena Becerra, y que ha hecho un trabajo extraordinario, ¿no? En el caso de Alejandro Moreno, del Financiero, que tampoco es una encuestadora, pero tiene altos niveles de precisión, ha empezado a fallar. Ya ni siquiera aparece entre los 4 primeros lugares en relación a la contratación entre lo que fue su última encuesta de cierre de campaña en el Estado de México y el resultado final. Sí se separó un poquito, creo que tuvo 6 puntos porcentuales de distancia del resultado final. Entonces, para no hacer el cuento largo, yo lo que hago es analizar todas las encuestadoras y me quedo con las de mayor precisión en el año, porque cada año se va moviendo. Hay gente que dice, no, es que hay otras que tienen gran prestigio. Sí, porque tienen 30, 40 años de mercado, pero una cosa es prestigio y otra es la precisión. En mi caso busco precisión. Otro elemento importante es si es vivienda o si es telefónica o si es digital. Yo me quedo con las encuestas de vivienda. ¿Sí? Entiendo que un tracking poll lo puedes seguir a partir de una encuestadora telefónica, pero la tasa de rechazo es tremendamente elevada y el nivel de precisión no es tan alto. Entonces, en ese sentido, dependiendo del momento de la campaña, tú decides si es telefónica o es en vivienda. Las digitales no me gustan mucho porque si haces una encuesta, por ejemplo en Twitter, básicamente es tu ecosistema el que va a estar votando y puedes sesgar demasiado lo que vienen siendo los resultados finales, ¿no? Oye, se presenta mucho también el que la paga la gana. Eso también suele suceder muchísimo. En diferentes encuestadoras, pues, o todo el mundo publica, vamos ganando la encuesta, vamos ganando la encuesta, vamos ganando la encuesta. Claro, pues todo. Sí, claro, se utiliza mucho, hay encuestadoras que no son de nivel, por dar un nombre así como muy diplomático. Son encuestadoras que incluso de un proceso electoral a otro aparecen y desaparecen, así de sencillo, cambian de nombre. Y básicamente esas encuestadoras se pagan para generar, digamos, una idea, una percepción de que va bien todo, ¿no? Cuando en la realidad no es así. Entonces, a veces hay incluso autoengaño. Eso es terrible. Yo, la verdad es que prefiero trabajar con encuestadoras muy serias y no me gusta mucho utilizar el de pagar encuestas patito, que normalmente le llaman, para generar una idea, ¿no? de crecimiento, que a la final la realidad supera cualquier cosa, ¿no? Y vamos a encontrar que el que aparecía de segundo realmente iba al quinto lugar, ¿no? Y a la final termina todo muy mal, ¿no? Hoy por hoy hay una encuesta muy famosa que es la de las famosas corcholatas. La verdad es que la mayoría de las encuestadoras, por lo menos a los que los medios nos han mostrado, es que ponen arriba a la candidata o posible candidata, pues en este caso de Morena, de todos los demás contendientes, tanto propios como ajenos al partido. Aunando a la pregunta que te hice un momento, entonces, y lo que nos contestas, ¿es un buen referente a que la candidata sea posible candidata y presidenta para el próximo proceso electoral?
Sí, si partimos de esta idea que habías desarrollado en relación a las encuestadoras más importantes del país, por nivel de precisión de resultados, que es la manera como yo señalo cuándo es una buena encuestadora, en estos momentos, si hubiera elección, es decir, este domingo, por ejemplo, ganaría Claudia Sheinbaum, sin lugar a dudas, ¿no? Si yo saco una media sobre la base de las 3, 4 mejores encuestadoras, esa media me da como resultado Claudia Sheinbaum como la ganadora en este ejercicio ficticio, puesto que sabemos que falta todavía un tiempo. Esa es la realidad, eso es la realidad. Algunas encuestadoras importantes le dan incluso 2 dígitos a Claudia Sheinbaum por encima del principal adversario, que las encuestas señalan a Marcelo Ebrard. Y dado el tiempo que queda para que ellos puedan promoverse de cara a seleccionar al candidato o la candidata, sí la tiene cuesta arriba. Sí, pues, Eso no significa que no pueda llegar a superar a Claudia Sheinbaum, pero se ve un poco complicado. Sí, de hecho justamente era como una pequeña aclaración, porque las muestras de las encuestas pues son por puntos, más bien la muestra no quiere decir una totalidad, y entonces en relación al punto porcentual pues no estamos hablando de un universo completo del país o del tema electoral, ¿no? De todos los votantes, perdón, mejor. Pero sí es una muestra. Sí, es una tendencia. Claro, es una es representativo, sí, ahí, sí. Y lo que dice él, pues efectivamente se puede hacer el trabajo, y que pues 3 puntos reduzcan a 2, reduzcan a 1, y pues ya sean diferencias de votos el día de la mera elección. Entonces, sí, como tendencia nos está marcando ya una posible ganadora, pero pues también qué es lo otro, ¿no? Que van a hacer los otros candidatos para tener ahí la posibilidad. Claro, todos están haciendo un gran esfuerzo, todos, sin lugar a dudas. Sin embargo, no es tan fácil quitar, vamos poniendo un promedio de 8 puntos porcentuales, quitarlos de la noche a la mañana, eso es un poco difícil. Dijera Salinas, ¿no? Pues, digamos, sin ningún tipo de intervención de naturaleza política, es difícil disminuir 8 puntos porcentuales, no es muy pero sí puede pasar, ¿no? O sea, sí puede pasar, pero intervienen otro tipo de factores, ¿no? Y como marca sería muy difícil, ¿no? O sea, yo creo que toda la tendencia va a quedar en la marca. Si bien pudiera existir la posibilidad de que estos números cambien, esta tendencia cambie, creo que todo quedaría en la marca. Ya sería como muy... Sí. Una de las herramientas que utilizan para desalentar el voto en favor de la doctora Claudia es que, por ser mujer y México un país machista, que si fuera la candidata de Morena, que perdería. ¿Tú crees eso? No, de hecho las últimas encuestas que he visto relacionadas con temas de género indican que ya, porque es que hay que entender algo, la generación millennial, que ya es una generación que los más viejos ya deben tener alrededor de 41 años, y la generación Z, que son los nuevos votantes, por darle una denominación, entre los dos en conjunto son la mayoría de votantes ya del país. Y la visión, digamos, que tienen ambas generaciones es muy diferente a la generación de los baby boomers, que son estas personas mayores de, ya vamos a hablar de 58, 65 años o más, y que son un poco más conservadores en relación a esta distinción, ¿no? Hombre y mujer para efectos de gobernar. Una de las más recientes encuestas de Consulta Mitofsky, que toca el tema de género, muestra que casi el 60% de la población encuestada ve con muy buenos ojos que México esté gobernado por una mujer. Si esa encuesta la levantáramos en 1980, seguramente sería ya ni siquiera el 60, quizás el 70% de la población estaría en contra de que una mujer fuese en este caso la presidenta del país. Pero el mundo está cambiando precisamente porque hay nuevas generaciones que están abiertas a nuevas experiencias. Y en base a eso la oposición, pues sepultada, ¿no? Sepultada porque, digo, si viene muy fuerte como marca, un tema primordial, la primera mujer presidenta en México, un país machista, pero pues también la oposición muerta en ese sentido. Bueno, yo le diría ni tan muerta, si uno revisa los últimos acontecimientos
en materia de aspirantes a la presidencia de la República, en este caso por parte de la oposición, vemos a Xóchitl Gálvez como quizás la que en estos momentos, al día de hoy, tiene más posibilidades. Si me hubieran hecho esa pregunta hace una semana, diría que sería Santiago Krill Miranda, pero hay mucho movimiento y eso lo puedo observar por la campaña que se tiene en favor de Xóchitl Gálvez. ¿Lili Telles dónde la deja? Sí, claro, bueno, en el caso de Lili Telles es una situación muy interesante, puesto que ella en algunas encuestadoras sí aparecía en primer lugar. Sin embargo, a la hora de establecer reglas de juego por parte de la oposición para determinar el candidato o la candidata, nos encontramos de que ella posiblemente en su análisis vio que no tenía todas las de ganar, ¿no? Hay muchos factores allí, tiene que ver con financiamiento, tiene que ver con digamos, cómo está el cuadro de actores políticos relevantes para ese tipo de decisión, y posiblemente se dio cuenta, al igual que Claudia Ruiz Massieu, que no era el momento para ellas, al menos bajo ese criterio. Eso no quita que de repente vayan por otro partido, pero ya se bajaron ahora sí del coche, y los que están quedando se irán bajando. Yo sí creo que Xóchitl Gálvez es la que van a apuntalar para que a la final, en ese escenario, si todo permanece igual, insisto, en política las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, pero con los datos de hoy, porque no hay datos del mañana, con los datos de hoy posiblemente tendríamos a Claudia Sheinbaum compitiendo contra, o ambas compitiendo entre sí por la presidencia, Xóchitl y Claudia. Pero pues al dato frío, porque también hay encuestas que engloban a ciertas combinaciones de posibles opositores. Y Claudia con Xóchitl, con fulanito, con fulanita, ¿no? O sea, varias combinaciones, y Claudia sigue repuntando. Entonces, creo que hoy por hoy, y si sigue trabajando, como viene trabajando la doctora, seguirá la tendencia arriba. Sin lugar a dudas, está claro. De hecho, cuando hacen los careos, está muy por arriba. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez está muy por arriba. Evidentemente, Xóchitl Gálvez va a seguir creciendo, pero también la doctora Sheinbaum lo va a hacer. Entonces, el tema está llegar al próximo año, a la elección, digamos, manteniendo una banda de distancia o incluso mínimo de 10 puntos porcentuales en favor de Claudia Sheinbaum. Eso prácticamente ya sepultaría las posibilidades de una posición de poder quitar. Un golpe reciente, por ejemplo, la joya de la corona que decían en el tema electoral, el Estado de México, sí, ¿no? Ya no lo tiene la oposición. Exacto, sí. No, y justamente para allá, porque tan pues impresionante ha sido el movimiento de una posible presidenta de México, que si te fijas, y tú que tienes los datos, poco se ha hablado de todas las demás elecciones que se vienen en el 2024, porque cuántos estados también se eligen gobernador y presidente municipal. Así es, son Lo casi... ha opacado claro, el movimiento estatal. No, que son casi 10 gubernaturas que van a estar en juego. En las últimas encuestas hay sólidos indicios de que Morena al menos va a ganar 5 de esos 10. De esos 10, bueno, no son 10, son creo que 9 en total. Gana entre 4 y 5 y va a terminar el año 2024 con 26, 27 gubernaturas de 32 que tiene el país, ¿no? Eso indica el nivel de éxito que ha tenido Morena, siendo un partido de reciente creación hasta cierto punto. Comentamos el otro día de que la inteligencia electoral, como el rey Morena, ¿no? En la reciente nominación de la secretaria de Gobernación, ¿no? Sí, correcto. Mucha gente ha criticado que es una mujer sin experiencia, que está demasiado joven. Eso no son argumentos realmente. Incluso yo me puedo ir a la época de Felipe Calderón, cuando su secretario de Gobernación, él llegó, él tendría 36 años recién cumplidos. Mourinho. Juan Camilo Mourinho. Entonces en ese sentido pues la diferencia es mínima, y también cuando yo comparo el Mourinho de esa época, cuando llegó, creo que en enero de 2007 creo que llegó, algo así, no recuerdo con precisión, pero si uno compara el currículum de él frente al de la ex secretaria del Trabajo, creo que la de ella es incluso mucho más potente. Digamos, es una mujer estudiada en temas de derecho en Berkeley,
en Estados Unidos, ya fue diputada, trae un currículum para su edad bastante potente. Entonces creo que el factor decisivo es un factor que tiene que ver también con el tema de empezar a colocar gente de nuevas generaciones para captar el voto precisamente de esas nuevas generaciones, que es el grueso de los votantes de este país. ¿No? Pues puede decir que encaminando a mujeres jóvenes, preparadas. Claro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está presidida por una mujer, el INE está presidido por una mujer. O sea, hay una serie de movimientos que están generando un contexto para que una mujer... Somos contexto. Y arriba las mujeres. Arriba las mujeres. Muy bien. No, pues chicos, tenemos ya prácticamente que terminar. ¿Algo más que quieran comentar, agregar? Dudas rápidas, preguntillas. ¿Algo que nos quieras compartir, Eric? No, bueno, seguir el proceso electoral va a estar muy sabroso, la verdad. Ya prácticamente vamos a cerrar el año 2023 con muchas certidumbres, cosa que en otros procesos electorales no se tenía. Y eso es bastante favorable, ¿no? Va a haber una irrupción, eso me gustaría como señalarlo, ya no analizarlo porque el tiempo se nos agotó, pero sí la irrupción de una nueva red social que se llama TikTok, su boom va a estar en el año 2024, en la elección, y también la irrupción de un nuevo elemento que, bueno, irrumpe por primera vez, pero se va a consolidar en los próximos años o décadas, es la inteligencia artificial en la política. Entonces son dos temas que a mí me encantan, tanto el tema de las redes sociales y su comportamiento, no solo en México sino en el mundo, y también el tema de la inteligencia artificial. Básicamente con eso. ¿En dónde crees que se utilice y se aplique más la inteligencia artificial? Prácticamente en todo, desde temas que tienen que ver con contenidos, temas que tienen que ver con producción propiamente dicha audiovisual. La verdad es que es bastante amplio el universo. Por ejemplo, un candidato que diga, me urge 3 discursos a la aplicación, 300. al chat GPT, le dan un discurso, lo imprime. Bueno, no es tan sencillo, requieren unos prompts claro, sí, bien adecuados, bien elaborados, y ahí es donde el especialista es el que sabe hacer la diferencia. No es tan sencillo como decir, oye, tengo un primo que va en segundo semestre de ingeniería informática y él nos va a ayudar en la campaña. No, claro, eso no va por allí. Sí, Yo siempre he señalado de que sí, el que va a entrar a una campaña tiene que tener los recursos y tiene que tener en su entorno a los especialistas por área temática. Y por recursos no todo el dinero, ¿verdad? Porque no, está demostrado que... Está demostrado, ejemplos, ¿no? sí, claro. Vámonos a la campaña de las primarias en Estados Unidos en la elección de 2020, cuando Michael Bloomberg, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, prácticamente quemó $500 millones y no ganó absolutamente nada. O sea, literalmente quemó $500 millones. Tema de no hay imagen, garantía. Tema de imagen, hay asuntos de ingeniería de imagen. Sí, nosotros trabajamos mucho la parte de media training, que es fundamental, sí. Y la parte de ingeniería de imagen. Los dos se tienen que conjugar, no sirve uno solo, tienes que juntar los dos, porque hay candidatos o candidatas que sí requieren una ingeniería precisamente para generar más engagement con los votantes, ¿no? Manejabas un ejemplo, el del primer ministro de Canadá. El primer ministro, por supuesto, Justin Trudeau era un boxeador, un fighter. Era un boxeador, una persona que nadie daba un peso por él para efectos de la política. Y hoy en día, cuando uno ve su imagen, es la de un estadista. Sí, ahí se hizo un trabajo de ingeniería extraordinario, de lo mejor que he visto en el mundo. Parecería que siempre estuvo en la aristocracia política, ¿no? Y cuando tú me muestras aquellas imágenes, era un boxeador. Era un boxeador. Entonces, hoy en día tenemos la tecnología, el conocimiento adecuado precisamente para hacer los cambios de imagen del personaje que permitan apuntalarlo a la hora de una campaña. Eso no significa, porque mucha gente tiene el temor de que dice el candidato o la candidata, no, es que voy a dejar de ser yo misma, no, o voy a dejar de ser yo mismo, no tiene que ver, es precisamente adecuar lo que es la persona y empezar a llenarla de elementos que visualmente la hagan atractiva en el buen sentido del término para efectos de un trabajo político. Eric, muy interesante. Nosotros tenemos la intención de invitarte a un segundo programa. Estamos en la etapa de pilotaje de Somos Contexto. Tú nos has dado algunas ideas, nos has alentado
Gracias por participar en esta primera etapa. Quisiéramos tenerte en una segunda etapa, ya con más producción, ya con más horas vuelo. Donde ya no nos portemos tan bien. Ya no nos podemos también, ¿sí? Y pues seguir caminando de la mano. Claro que sí, estoy abierto a cualquier tipo de invitación. Esta naturaleza, aquí lo importante es el contenido, la producción sé que es padrísimo, de repente un set y todo lo demás, pero creo que lo importante para la gente que nos escucha y nos ve es de lo que se está hablando, ¿no? Y la profundidad con la cual se abordan los temas. El otro día ahí vi en la página o en el canal que Lulú González, una persona muy crítica, una gran mujer y entregada a su comunidad, pero muy crítica, nos dio un comentario excelente. Vamos, ella no regala, me encanta, ni nada, eso es muy crítica, y dijo, me consta que ha asistido gente que sabe del tema, que son expertos. Y hoy trajimos a uno de los mejores, sino que el mejor a nivel nacional, ¿no? Internacional, a Eric Lobo. Amigo, muchachos, ¿algo más? No, pero nada más, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa, por atendernos, por compartir todo, bueno, un pedazo de todo ese bagaje y todo ese conocimiento que tienes. Esperemos ya más adelantito en las campañas verlo ya aplicado. Ahí te vamos a estar vigilando a ver qué tal funciona. Hablando también, Eric, ¿dónde te encuentran en tus redes algún político que quiera ser un político triunfador, que quiera venir y hacerse de tus servicios? ¿Cómo te encontramos? Sí, básicamente la página de la empresa es www.polgo.mx. Ahí está prácticamente toda la información relacionada a mi trabajo y el que hace mi equipo. Igualmente en redes sociales, en Telegram Eric Lobo, y en Instagram Eric Lobo, y Facebook Eric Lobo, con cualquiera de las tres. Muy bien. Pues ya para despedirnos, quisiera invitar a la camarógrafa que se asome. Ándale. Gente, Ya la había conocido, ya había estado en un programa anterior. Hola, Aquí, saluda. aquí andamos, somos Contexto. No te extrañamos, Fanny. Te esperamos con muchas ansias. Sí, te esperamos pronto. Pues muchas gracias Bueno. por todo. Muchas gracias de nueva Gracias, cuenta, gracias. chavos. Pues es todo, compañeros. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de nueva cuenta acompañándonos. Hasta el próximo episodio de Somos Contexto. Contexto. Gracias.